El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spes Salvi, nos trae el tema de la justicia y el juicio como un lugar de esperanza y como un aprendizaje de esperanza. De hecho, allí recuerda el Papa y nos hace una advertencia diciendo que esta tiende a ser una teología olvidada, relegada. Y hoy lo estamos viendo, el énfasis a veces extremo, sin el justo equilibrio o el justo medio de la virtud, para hablar del amor, de la compasión, para hablar de la misericordia, hace que nos olvidemos de esto que San Pablo nos está advirtiendo. El Señor llegará como un ladrón a la hora menos esperada, en el momento en que menos lo esperemos, y llegará la hora de la noche, cuando todo aparece en paz y tranquilo, para que demos cuenta de nuestros actos. La Iglesia Católica en el Catecismo nos enseña en la tercera parte, cuando nos habla de la libertad y nos dice que el hombre es responsable de los actos, porque todo acto, bueno o malo, tiene detrás un sujeto, una persona que los hace, y por tanto cada uno de nosotros se hace responsable de los actos y de las consecuencias que esto tiene. Los actos que nosotros hacemos, buenos o malos, no solamente tienen repercusión para esta vida, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito ecológico del mundo. Hoy escuchamos cómo el Papa Francisco también lo hizo en su momento el Papa Benedicto, también lo hizo en su momento el Papa Juan Pablo II, nos advierte de esta explotación ecológica y todo lo que está sucediendo, advirtiendo el Papa Francisco que la raíz en realidad se encuentra la raíz es una raíz antropológica por falta de conversión personal. Es decir, los daños se ven por el mal uso de la libertad humana. Y nuestros actos no solamente tienen efectos positivos o negativos en este mundo temporal, sino que también lo tienen para el eterno. El Señor cuenta una parábola en el Evangelio de San Lucas
para hablar de esta realidad. Un pobre llamado Lázaro y un rico que no tiene nombre, pero era Epulón, porque le gustaba vivir estratificado, le gustaba vivir en la opulencia, le gustaba la burocracia, mientras había un pobre. Ambos eran hijos de Abraham. Ambos profesaban la misma fe. Ambos tenían, entre comillas, esperanza. Pero uno de ellos era Epulón, burocrático, avaro. El otro era pobre, el pobre Lázaro, y deseaba comerse las migajas que caían de la mesa de sus amos, de su amo, o de este señor. Los dos mueren, pero cambian las circunstancias, por la libertad, por los actos de cada uno. El rico Epulón se vio por allá en un abismo de fuego, donde deseaba que Lázaro viniera y mojara la lengua con la punta de su dedo untada en agua, porque esa sed que sentía lo atormentaba. Y se encuentra con una sentencia muy dura de Abraham, cuando le pide, siendo Abraham lleno de compasión, de amor y de misericordia, y le dice: hijo, tú hiciste muchas cosas en tu vida, Lázaro hizo también otras muchas, a él le mereció venir aquí a mi seno, a ti no. Y por eso el abismo que los separa, que nos separa, es un abismo que aunque nosotros quisiéramos ir donde ustedes, no podemos. Y aunque ustedes quisieran venir donde nosotros, no pueden. El juicio, dice el Papa Benedicto XVI, es un lugar de esperanza, porque nos enseña a ser responsables. Saber que nos vamos a enfrentar todos a un juicio particular o universal ante la verdad misma de Dios, eso nos lleva a examinar nuestro presente y a mirar cómo están siendo nuestros actos, cómo están siendo nuestros comportamientos en torno a la verdad, en torno a Dios, en torno a su palabra, en torno a su presencia en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. También dice el Papa que el juicio se convierte en un lugar de aprendizaje. ¿Por qué de aprendizaje? Porque precisamente allí yo aprendo que tengo que vivir todos los días de cara a Dios, que tengo que vivir cada minuto de cara a Dios, que tengo que vivir cada segundo de cara al Señor, de cara a Él mismo que es la verdad, de cara a Él mismo que es el único Salvador, de cara a Él mismo que es la luz, como nos lo dice el salmista hoy. El Señor es mi luz, Él es mi salvación. El Señor es el refugio de mi vida, testimonia hoy el salmista en el Salmo 26. Y cuando me veo en su tienda yo me siento seguro. Y Él será quien me protegerá, y Él será quien me esconderá en los momentos de peligro, y Él será quien me pondrá encima de la roca. Para eso es la esperanza cristiana, para depender de toda alegría, de todo gozo, de toda paz, solamente de la fidelidad a la palabra del Señor, solamente de una búsqueda continua de su presencia en su palabra y en la Eucaristía. Para eso es la fe. La fe es para hacernos cada vez más dependientes del Señor y de nadie más. La fe es para absolutizar la salvación, para absolutizar la paz que viene solamente del Señor que salva, del Señor que da gozo, del Señor que da alegría, del Señor que da libertad. Para eso es la fe cristiana. Pero hoy nos plantean cosas muy diferentes dentro de la iglesia. San Atanasio escribe una carta a los obispos de Egipto y de Libia comentando este pasaje del Evangelio y dice frente a esta verdad que el demonio proclama, porque la proclama el demonio, y le dice al Señor cuando lo ve, dice: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido a destruirnos, y hace una afirmación teológica que ni siquiera los fariseos alcanzaron a hacerla. Ni siquiera los escribas, que eran grandes teólogos. Ni siquiera ellos. Dice: sé que tú eres el Santo de Dios. Lo que nos está costando a muchos católicos en torno a la Eucaristía. Porque resulta que hoy hay una cantidad de santos en esta tierra a quienes se les debe dar el culto de nuestro Señor en la Eucaristía. Y a quienes se les está dando el culto de nuestro Señor en la Eucaristía. De quienes se espera todo lo que se debe esperar del Señor en la Eucaristía. A quienes se le ama como se debe amar al Señor en la Eucaristía. El amor del Señor en el culto eucarístico ya se está reclamando para algunos en esta tierra, y toda expresión de veracidad, de fe, de autenticidad en la verdad, se le atribuye a ellos, no al Señor en la Eucaristía. A ese nivel hemos llegado hoy dentro de la Iglesia. Y por eso se van exigiendo obediencias, lealtades, que son solo para el Señor, que se deben promocionar solamente para el Señor y para su palabra. Y por eso van apareciendo unas dependencias de fe y de esperanza para personas humanas que no son Dios, que no son el Mesías, que no son el Santo de Dios, que no son salvadores, que no son señores, pero se cambia. Porque primero la obediencia a ellos que al Señor. Primero la obediencia a ellos que a la palabra del Señor. Primero todo tipo de lealtad a ellos que a la palabra del Señor. Primero todo tipo y de confianza a ellos que a la Iglesia, en su magisterio, en el catecismo de la Iglesia Católica. Porque ellos son el dogma. Ellos son la verdad que se debe profesar católicamente. Ellos son la doctrina que se debe creer. Ellos son la única verdad. No hay otra verdad. Pero resulta que nos dice San Juan en el Evangelio que en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra se hizo carne, se hizo Eucaristía, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que tenía junto al Padre. Ella vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, porque prefirieron otra palabra. En torno a eso, se está dando ya el juicio de manera paulatina, y se va a seguir cristalizando hasta que llegue a ser universal. Cristo es la palabra del Padre, y se presenta, y los demonios lo reconocen como el Santo de Dios. Pero hoy a muchos en la Iglesia nos está costando reconocer que Cristo Eucaristía es el absoluto, que Cristo Eucaristía es la verdad perfecta, que Cristo Eucaristía es la única dependencia que debe tener nuestro corazón. Gracias a Dios, la Iglesia hoy lo sigue proclamando así. Gracias a Dios, la Iglesia hoy nos sigue diciendo lo mismo. Gracias a Dios, la Iglesia hoy nos sigue recordando que hay un único Señor y que se llama Jesús. Sin embargo, Jesús no aceptó este reconocimiento del demonio y le dice: cállate y sal de este hombre. Porque dice San Atanasio en esta carta que escribe a los obispos de Egipto y de Libia, que el demonio dice verdad para introducir el error. Y por eso el Señor no le admite, no le acepta ni una expresión.
¿Cómo funciona hoy el relativismo en la iglesia? En 4 o 5 verdades te empacan la mentira y te empacan el error. Y así empieza. ¿Cómo empezó el diablo en el paraíso con Adán y Eva? En medio de unas verdades le empacó el error. ¿Y qué hizo el demonio? Porque es muy astuto, se hace atractivo. ¿Qué tal? Por eso Cristo nos enseña la prudencia y la sagacidad para identificar esto. Porque con el demonio, nos recordaba el Papa Francisco, no se dialoga. Al demonio no se le escucha ni una sola palabra. A mí me impresiona que haya gente que tome como medio de veracidad en oraciones de liberación y todas esas cosas que hay, la información que el diablo les da. Pobres almas, porque con el diablo, un exorcista virtuoso sabe que con el diablo no se habla. Aquí está Cristo haciendo un exorcismo y no le admite ni una sola palabra, te callas. Al diablo no hay que darle posibilidad, porque en medio de las verdades te empaca la mentira. Te la empaca porque Él es padre de la mentira. Él es mentiroso. Y Él no solamente vive en el error, sino que enseña el error. Pero como el diablo sabe que el ser humano por naturaleza busca la verdad, eso no es de alabárselo a nadie como mérito propio. Padre, es que yo soy un buscador de la verdad. Es que todos por naturaleza, todos los seres humanos, todos somos buscadores de la verdad. El demonio sabe que ningún ser humano busca la mentira. Eso lo sabe él perfectamente. Filosóficamente es imposible que alguien busque la mentira. Nadie quiere buscar la mentira. Al ser humano por naturaleza se siente atraído a la verdad. Y por eso el demonio, para engañarnos, y así ha engañado siempre, tiene que empezar con la verdad. A mí me mandan a veces algunos hijos espirituales cosas, padre, mire, alguien me mandó, padre, mire, esta persona está diciendo lo mismo que usted, qué bueno. Yo miré, era algo muy corto. Y en 4 afirmaciones, 3 de ellas buenas, y un relativismo. Y le dije, hijo, pon cuidado, porque aunque esté diciendo cosas que están en el catecismo y que están incluso en las encíclicas de los papas y que están incluso en la palabra de Dios, ahí te metió un relativismo. Pon cuidado con eso. Lo dice San Atanasio, dice verdades para introducir error, y así es Satanás. ¿Cómo empezó esto? En el paraíso, Eva se puso a escucharlo. ¿Y qué hizo el demonio? La fue apartando poco a poco de la única verdad que era Dios. Le hizo entrar la sospecha frente a Dios. Le hizo entrar pequeñas desconfianzas contra Dios. Le hizo entrar pequeñas desconfianzas y sospechas contra su voz, contra su palabra. Es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol se van a volver, y se dejó embaucar. ¿Qué hace el demonio hoy con muchos en la iglesia? Le siembra desconfianza frente a Dios, frente a la Eucaristía. No, ya la Eucaristía no nos va a salvar, tenemos que hacer algo nosotros, rápido, urgente, somos nosotros. Pero el Señor es mi salvación, dice el Salmo. Él es el refugio, Él es la luz, Él es la defensa de mi vida. No, nosotros tenemos que hacer algo, no podemos ser egoístas, ciegos, sordos. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Y ese tipo de presupuestos nos van apartando de la promesa salvífica que nos hace nuestro Señor, y de esas intervenciones salvíficas que Él ha tenido a lo largo de la historia. Vamos a hacer el Santo Rosario, porque allí está la gracia del Señor, es suficiente
clamando misericordia del Señor a través del... No, eso no es suficiente ya. Hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar, porque ya va dependiendo de nosotros, de nuestras fuerzas. Esa es la doctrina del anticristo. Va cada vez matando la esperanza de una restauración, de una salvación, de una intervención de parte de Dios, para que sea la intervención humana la que salve, la que libere, para que sea la intervención humana la que dé esperanza. Por eso advierte San Atanasio que hay que ser muy prudentes, mansos, prudentes como palomas y astutos como serpientes, porque el diablo es astuto y en medio de verdades mete error para sembrar confusión. ¿Qué ha hecho con muchos católicos? Los ha hecho saltar de la barca, sembrándoles desconfianza. Es verdad que hoy hay errores muy fuertes en nosotros, los miembros de la jerarquía, y que hemos cometido errores en la vida sacerdotal, y fuertes. Es verdad que en la vida consagrada hemos cometido errores, pero ¿saben qué están haciendo muchos? Aprovechándose de esas debilidades de sacerdotes, de obispos, de religiosos y de religiosas, para ofrecer otro tipo de esperanza. Y van alejando a la gente de las parroquias, y van alejando a la gente de los sacramentos. No se les olvide que un sacerdote así está en pecado, cuando celebra la Eucaristía, opera Cristo en él, y ahí está la gracia santificante. No se les olvide que cuando un sacerdote, así sea infiel, confiesa, es Cristo mismo quien está confesando, y actúa la gracia operante del sacramento allí. No se les olvide que la parroquia es el vínculo de comunión con la gran comunidad que es la Iglesia Católica. No se les olvide eso. Quien nos va alejando de esas realidades ya viene por ahí con la ponzoña del error que nos termina desvinculando por una rebeldía que no es de Dios, una rebeldía en el corazón que viene del demonio y que hay que callarla y que hay que sacarla porque es pura rebeldía y desobediencia a la Iglesia, a la única Iglesia de nuestro Señor. Y estos siembran cizaña frente al Papa, siembran desconfianza frente a la jerarquía. Es verdad que hay errores y no hay que dejar de denunciarlos y no hay que dejar de decírselos a quienes hay que decírselos dentro de la caridad, pero la Iglesia es de Cristo y Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sigue operando en la Iglesia. Y siembran confusión, apartando a la gente de la Iglesia. La Iglesia, nos enseña el Concilio Vaticano II, valiéndose de la tradición, es un misterio, porque ella es santa a la vez, pero también es pecadora. Y está en camino de purificación. A nosotros, quien nos ofrezca una alternativa, sucedáneos, como nos lo advertía el Papa Francisco a nosotros los sacerdotes este año en la misa crismal, van apareciendo los sucedáneos en momentos de crisis, y algunos van cayendo en esos sucedáneos porque tienen apariencia de bien, tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de santidad, y sin que uno se dé cuenta, por allá está camuflado el error. Que no nos alejen de la parroquia. Yo siempre le digo a la gente, vuelvan a la parroquia, vuelvan al lugar donde les están dando los sacramentos en comunión con la Iglesia, vuelvan. ¿Cómo vamos a recuperar a nuestros sacerdotes? Volviendo. Y si ves al sacerdote que está en un error, pues tú con tu testimonio en primer lugar viviendo los sacramentos con amor, con humildad, con reverencia, y después de palabra puedes ir a advertirle al Padre. Pero cuando Él te vea dando testimonio a ti de un amor reverente, obediente a la Iglesia, de un amor sumiso a la Iglesia,
seguro que ese sacerdote, tarde que temprano, se va a dar cuenta y podrás ver en él la gracia del Señor, pero no alejándonos. Ese alejamiento es pura rebeldía, pura desobediencia, y es una obediencia que hay que extirparla, porque no es de Dios. Son esos espíritus desobedientes, inmundos, que tienen que salir de la persona, que se tienen que callar, que tienen que dejar de sembrar confusión, división y error. Hoy hay dentro de los laicos algunos que siembran división en la Iglesia Católica, que son fermento de división y que son una herida para el corazón de Cristo y una herida para el corazón de la Iglesia. Ninguno de nosotros tiene derecho a apartar a nadie de los sacramentos. Ninguno de nosotros tiene el derecho de apartar a nadie del sacramento del orden. Ninguno de nosotros tiene derecho a apartar la gente de la parroquia. Dios vendrá y viene todos los días. Pero hay heridas muy grandes al corazón de Cristo y a la unidad de la Iglesia. Esas soberbias, esas autosuficiencias, esas rebeldías le están haciendo mucho daño a la Iglesia. Yo como sacerdote no puedo dejar de denunciar el error. Hay que hacerlo. Y es verdad que esos errores están vinculados a personas, pero son errores. Y hay que denunciarlos. Y hay que evidenciarlos. Y hay que desenmascararlos. Porque si no se desenmascaran, pasa lo que pasó aquí pasa lo que muchas veces pasa, que el demonio coge fuerza, y hoy el Señor precisamente llega en el Evangelio a desenmascarar el error. La verdad, cuando llega, en primer lugar, siempre nos resulta incómoda, y sobre todo cuando viene a corregirnos. Dice la carta a los Hebreos que cuando un padre trata a sus hijos como hijos, los corrige, y que toda corrección en el momento duele. Aquí viene mucha gente, no les digo ni una ni dos, bastante gente. Vienen a decirme: padre, es que a mí me ha parecido que usted es muy estricto, pero después me he dado cuenta, padre, a mí me da risa, sí, porque dicen: padre, yo hasta he hablado mal de usted, yo he criticado, yo he dicho, sí. Yo entiendo, porque eso es natural. Cuando el Señor llega con la verdad a decirle a uno que no está bien, a todos, a mí el primero, eso le rechina a uno, por ahí le entra en reversa, ¿sí? Y uno busca justificarse y decir: no, es que... Pero no hay nada más bonito cuando se agacha la cabeza y se dice: Señor, tú tienes la razón. Ese espíritu inmundo sale inmediatamente, sale. Y lo que queda en el corazón es una paz muy grande. Muchas veces yo recuerdo a nuestra fundadora en conversaciones que yo tenía. Ella, como he dicho tantas veces, me molestaba porque me decía que yo era un torito, ¿sí? Y a veces me agarraba los cachos, ¿sí? Y me sacudía, ¿sí? Y a mí me entraba en reversa, ¿sí? Y venía al Santísimo y decía: ella tiene toda la razón. Ella me está hablando en nombre del Señor. Uno es muy rebelde cuando no se deja corregir. Y a mal que le va a ir. Muy mal. Porque ahí solo prima soberbia. Soberbia y pura soberbia. Y en un momento tan alto de infestación que hay hoy, el diablo tiene una capacidad operativa hoy en la mente y ya en los sentimientos y hasta en la voluntad de muchos que están contagiados, se van dejando contagiar de este espíritu de desobediencia y de rebeldía. Y el mismo Satanás les hace creer que tienen que hacerse matar por una verdad que tiene error, que no tiene en su totalidad la verdad de Dios. A San Pablo el encuentro con la luz le trajo consecuencias. 3 días ciego, no podía ver. 3 días limitado, lo encandelilló tanto que le trajo dificultades.
El Papa Benedicto XVI dice que la manifestación del juicio se presenta como fuego. Vaya, meta la mano al fuego para ver qué le pasa, ¿sí? Y deje un minutico el dedo al fogón del gas ahí prendido para ver qué siente. Padre, delicioso. Eso es más bueno, usted no ha hecho la prueba, hágala, ¿sí? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Y uno no lo aguanta un minuto ahí. Por eso el Señor dice, he venido a traer fuego, y ya eso se está manifestando. Y hay gente que le está pudiendo la rebeldía. Qué lástima. Porque eso sí trae desgracias muy altas y pone en peligro la vida eterna. Yo muchas veces he ido al catecismo y me encuentro cosas que me entran en reversa. Y yo, pero Señor, si yo pensaba diferente. No puedes pensar diferente, es la iglesia. Pero, y comienzo, pero por allá por dentro, y no, ya estoy que matarlo de una. Me acuerdo siempre de mi director espiritual que me dice, mijito, al orgullo martillo, mátelo, póngalo en abstinencia. No, la iglesia tiene la razón. Hay que agacharle la cabeza a la iglesia. Miren, ¿qué pasó en Colombia con lo del mal menor? Pura rebeldía, pura soberbia. Eso fue pura soberbia. La incapacidad creatural para reconocer que la libertad no es autónoma, que necesita la referencia de la iglesia, de los santos, que necesita la referencia del bien supremo para no equivocarse. Pero la rebeldía es así, una persona que es rebelde a la iglesia, que es desobediente, que tiene estos espíritus, se resiste y se obstina. A mí me ha tocado atender ya, pero cantidades de gente que vienen a confesarse. Y hasta públicamente algunos lo reconocen. Gente, por ejemplo, testimonios de personas que dirigían grupos laicales, ¿sí? Y le hicieron cometer ese error a sus formandos. Y vea, alguien me decía, padre, le mandé su homilía porque nos pidieron que nos recomendaron. Y decía, no, eso no puede ser. Cuando escuchó la homilía se fue al catecismo y verificó. Y dijo, sí, el padre está diciendo lo que la iglesia dice. Y hizo un acto de humildad. Cogió y reunió a toda la gente a la que él había invitado a hacer eso. Fue un acto de humildad. Ese hombre, esa persona, Dios se goza. ¿Saben qué hizo? Cogió a la gente y dice, yo me equivoqué. Y los hice equivocar. Confiésese, por favor. Yo ya me confesé. Y también le pedí perdón al Señor por otras ocasiones en que sin darme cuenta lo hice. Cuando yo me di cuenta de esto, antes de esto, porque esto viene desde hace muchos años, yo me acuerdo que yo había votado hace muchos años por un candidato que era permisivo con los métodos anticonceptivos. Y ustedes saben que la iglesia no va con eso. Yo me fui a confesar. Porque yo le dije, es que yo me he equivocado también en esas cosas, ¿sí? Y me puse a darle el voto y dije, no me puede, ¿sí? Porque es contrario a los principios de la moral sexual católica. Y yo soy católico. Así esta persona diga que es católica, que va a mí. No, aquí eso es incoherente con los principios. Es mejor que si un candidato verdaderamente no está dispuesto a comulgar con los principios morales, que diga abiertamente, pero que no se ponga a decir mentiras y a hacer payasadas, ¿sí? A decir que es un católico ferviente, pero va con lo que es contrario a los principios morales y de la fe. Eso es una obra de teatro. Está más cerca del reino de los cielos el que abiertamente dice, yo no comulgo con esos principios, yo no soy confesional. Yo tengo un amigo que él no es confesional, es profesional, hablo mucho con él, ¿sí? Y hemos pedido algunos servicios. Es un hombre consecuente. De salida dice, yo no soy confesional. Pero dialogar con personas así que son coherentes, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, porque uno puede hablar con libertad de lo que uno es como católico, y ellos con libertad de lo que son y por qué, ¿sí? Pero cuando alguien, esas aguas mansas, que se presentan se visten de una cosa y son otras,
Eso no entra a la conversación, no hay amenidad en la conversación por ningún lado. Eso se presta es para conflictos, sí. Cuando el médico dice, yo soy médico cirujano, y se encuentra con un arquitecto, el arquitecto dice, soy arquitecto, se entienden muy bien, aunque sean de profesión diferente. Pero cuando el arquitecto, por agradarle al otro, dice, no, yo soy médico, y comienza el médico a hablarle en términos médicos, el arquitecto por allá, sí, como sapo entre tromateras, sí, no fluye el diálogo. La incoherencia es muy dañina, muy dañina. Por eso nosotros tenemos que desechar todo eso. San Pablo hoy nos advierte en la carta a los tesalonicenses que el juicio de Dios se va a manifestar, y se ha estado manifestando. Lo que pasa es que Dios, en consideración a nuestra debilidad, lo está haciendo muy lentamente, pero Él es el fuego. Yo he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto he deseado que esté ardiendo. Ya está empezando a arder un poquito, sí. Y van saliendo, por eso le pedíamos al inicio de esta Eucaristía al Espíritu Santo, que también es fuego. Así nos lo muestra la Iglesia en el Magisterio, como fuego. Le decíamos en la oración colecta que viniera a sacar a la luz, sí, todo lo que está escondido. Menos mal se lo pedimos a Él, que Él es el único que puede hacer eso. Y cómo va actuando el Espíritu Santo de maravillosamente. Yo he estado feliz con el Espíritu Santo, y cada que celebro las misas votivas lo hago con una alegría, porque veo cómo es de efectivo cuando se le pide, ¿sí? Saca, eso va sacando, ¿sí? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los conducirá a la verdad completa. Y Él los convencerá en todo lo referente al pecado. Es que el Espíritu Santo viene a decirnos qué es pecado. Así no nos guste a muchos, ¿sí? Viene a decirnos cuál es el juicio en todo lo referente al juicio y en todo lo referente a la justicia. Porque la única fuente de justicia, de juicio y de verdad es el Señor. Por eso a nosotros nos puede dar miedo entrar en ese proceso purificador. Y no nos resistamos, se nos van a meter bien al centro de la parrilla. Hagamos como San Lorenzo. Voltéme, que ya estoy listo por este lado. Dame otra vueltecita, ¿sí? Porque ya más rápido va a ser un pan bien horneado para el reino de los cielos, ¿sí? Pero si comienzo a meter el dedo, a sacarlo así, no, eso va a traer mucho sufrimiento. Eso es mejor que nos metan de una vez, ¿sí? Unas monjitas a las que yo a veces voy a celebrar se burlan de mí, porque al principio decía, yo le estoy pidiendo al Señor que me purifique rápido, ¿sí? Y varios meses así. Después yo no volví a decir eso, ¿sí? Yo pedía en la Eucaristía, ¿qué pasa? Y entonces me molesta y me dice, Padre, ¿por qué no le hemos vuelto a escuchar esa expresión que usted decía pidiendo al Señor que lo purificara? Y no, yo prefiero que sea mejor el que me meta, ¿sí? No, yo no me voy a meter porque eso así no funciona, ¿sí? Que el Señor nos vaya metiendo, ya está pasando. No seamos rebeldes. La rebeldía nos mata, nos hace mucho daño y nos enferma. La docilidad nos lleva a la eternidad, nos lleva a la paz, nos lleva a la alegría. ¿Saben cuál es el problema hoy con la humanidad? Que estamos peleando. Dios que nos quiere purificar para hacernos un bien y nosotros que vamos esquivando, vamos buscando otros caminos. No, fía como la Virgen. Después de que el ángel le anunció, la dejó. ¿Y qué le empezó a la Virgen? Bien al centro la fueron metiendo. Bien a San José. Le dijo sí al Señor y lo fue metiendo. Sí. Llegaron el día del nacimiento, no había lugar para el Rey de Reyes. Pobre San José y la Virgen. Vean cómo despreciaban la verdad al Señor. No había sitio para Él, el dueño del mundo. El dueño de todo, pero no había sitio para Él. Fuego. Enseguida nace, ellos felices viendo la visita de los reyes, de los pastores. Y a unos días del nacimiento, el ángel se le aparece y le dice a José, toma a tu mujer y al niño porque Herodes está buscando matarlo. Y no puedes regresar a tu casita, a otro país desconocido, Egipto. Fuego.
Luego estaban ya tratando de acomodarse en Egipto y le dice, regresa y yo te voy indicando por dónde. Ese fue José. Esa fue la Virgencita, fuego purificador. Pero fue lo mejor que pudieron hacer. Obedezcámosle al Señor y cuidémonos, no nos dejemos sacar de la barca. Hoy hay dos movimientos muy fuertes, paralelos dentro de la iglesia, pero no son la iglesia. Un movimiento rebelde que se está inventando la salvación a la manera de ellos, son rebeldes. Otro movimiento, también otra forma de rebeldía, pero son libertinos, todo lo permite. Todo el amor, todo lo permite. Y no están dentro de la iglesia. Aunque apareciesen estar dentro de la barca, ellos no son de los que están dentro. Y los que están dentro se están teniendo que aguantar la inundación, los efectos de la inundación, los efectos de las olas que golpean a la barca, que le pegan bien duro, y el Señor ha ido dormido en popa, pero está en popa, sí. Y el Señor quiere que quienes estén ahí, lo único que hagan antes de ponerse a hacer marionetas como hicieron estos otros dos, es que le clamen a Él y le digamos, Señor, sálvanos, como el salmista hoy. Por eso no nos dejemos sacar, así veamos a esta barca inundada, sacudida, a punto de hundirse, no se va a hundir, porque el Señor está ahí, Él es el que la salva. Padre, pero es que es muy duro, ¿por qué entre más fiel trato de ser, más duro me tiran estos y me tiran? Porque así es, qué bueno, ¿sí? Qué bueno. La tribulación es un buen signo de ir por el camino correcto. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar ahí para que no nos dejemos engañar por esos espíritus inmundos. Son espíritus, como dice hoy el Evangelio, inmundos que gritan, hablan, predican, enseñan, aconsejan, ¿sí? Son esta clase de espíritus que traen mentiras dentro de varias verdades y suenan muy bonitos, ¿sí? Y como están los medios hoy audiovisuales, suenan mejor todavía, ¿sí? Y se ven mejores. No nos dejemos engañar. ¿Cómo se combate esto? Volviendo a la Eucaristía, volviendo a la iglesia. Vuelvan a sus parroquias, por favor. Vuelvan a sus parroquias. Ustedes son una ayuda que el Señor necesita para despertarnos a muchos sacerdotes. Si el sacerdote ve a la gente volviendo a la parroquia, va a despertar. Pero volvamos a las parroquias, no nos dejemos alejar de la iglesia, que es un engaño. La parroquia es la comunidad de comunidades. Siempre ha sido así. Entonces volvamos a la iglesia, no nos dejemos sacar. Si nos han sacado, volvamos, que ahí tenemos la seguridad, por ahí va a venir el Señor. Por ahí lo vamos a ver en su segunda venida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,